Se considera nacido y criado en Fernández Soro, aunque su partida de nacimiento diga otra cosa. Es que nació en Allen, porque su madre eligió el hospital regional de esa localidad. Pero en su memoria, es un orense de pura cepa. De la rama materna hereda una tradición de arraigo familiar en la localidad. Por la rama paterna, su amor por el deporte y el trueno verde. Integró la comisión directiva del Club Fernández Soro. Fue concejal por la Unión Cívica Radical y en 2015 lideró una alianza local llamada Todos Somos Soro. Nuestro entrevistado de hoy, el intendente de Fernández Soro, Mariano Lavín. Buenas noches, ¿cómo les va? Una nueva edición de Una Cierta Mirada, aquí por su pantalla amiga, la de Canal 10, tratando de acercarles un poco las distintas alternativas, los debates, la historia, lo que acontece en la vida política de Río Negro y Neuquén. Y hoy con el intendente de Fernández Soro, Mariano Lavín. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. ¿Cuántos habitantes tiene Fernández Soro hoy? ¿De los 10.000 que dice el censo a los 16.000 que dicen ustedes? Y es difícil de calcular a día, más o menos las estimaciones las tenemos superando los 16.000 habitantes hoy. Tenemos todos los elementos que marcan este crecimiento explosivo, que está entre uno de los más importantes del país, digamos, en cantidad de habitantes, y que la proyección que tenemos en el corto plazo es volver a duplicar en los próximos 10 años la población, ¿no? No son estimaciones que uno hace como una expresión de deseo. ¿Y creciendo hacia dónde? Porque ese es el gran problema también de nuestras ciudades, en el medio del valle, rodeada de chacras, y que tiene una sola manera de crecer, sí, comiéndose las chacras. Lamentablemente, la situación de la fruticultura lamentablemente abona a ese crecimiento hacia los lugares de las zonas irrigadas, ¿no? Nosotros desde el inicio de nuestra gestión, hace 2 años y medio aproximadamente, tenemos la firme convicción de contener la línea de urbanización en el punto donde la encontramos y no expandirla hacia nuevas zonas irrigadas. Pretendemos impulsar la consolidación de la mancha urbana ya existente, que tiene todavía muchos espacios en pleno crecimiento, pero un dato claro son que tenemos aproximadamente 37, 38 loteos en proceso, en distintos grados de avance, lo cual significan entre 3.000 y 4.000 lotes, lo cual significan 12.000 habitantes más que ya están en general con su terreno comprado pagándolo, ¿no? En proceso de erradicación. Sí. Decías duplicar en 10 años la población, estaríamos bastante antes por ahí. Bueno, por eso digo que es una evaluación día a día que hacemos, ¿no? Entre distintos parámetros, como por ejemplo la cantidad de planos nuevos que se aprueban por día en el municipio, que tiene un promedio entre 4 y 5 diarios, que es un ritmo muy acelerado, y como te comentaba, los loteos en proceso y los que ya están entregados, que tienen una consolidación de entre el 10 y el 30%, que son muchos. ¿Es vaca muerta o es el impacto de Neuquén, o a qué se lo atribuís esta necesidad de lugares de la gente de la región? Para mí se debe a 2 importantes. Una claramente es que la explotación hidrocarburífera, la zona, más allá de que no sea en Fernández Soro, en la zona de Allen, que es un polo muy importante, y Vaca Muerta a nivel nacional e internacional como uno de los más importantes, me parece que no, sin lugar a dudas es una de las atracciones urbanísticas del país, y obviamente esto va derramando de Neuquén hacia Cipolletti y de Cipolletti hacia Fernández Soro a lo largo de la historia, ¿no? De la historia reciente de los últimos 15 años. Ahora, yo me imagino sentado en el sillón del intendente y decís, qué bueno, más gente viviendo en mi pueblo. Pero 2 segundos después decir, tengo que llevarle el riego, tengo que llevar la recolección de residuos, tengo que pensar en una serie de servicios que tiene que ir acompañando ese desarrollo. No, claramente, y hoy lo sufrimos, y lo venimos sufriendo hace bastante tiempo los orenses oriundos, los que lo han elegido para vivir y los que todavía no se han asentado, digamos, que ven esta problemática de la infraestructura de servicios. Claramente el crecimiento poblacional ha ido mucho más acelerado que la inversión en infraestructura, que debe ser muy importante. El año pasado presentaron ustedes el Plan de Desarrollo Territorial de la localidad. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste? Si hay algo, el segundo eje que me parecía muy importante de este crecimiento es la apertura indiscriminada de loteos, ¿no? En esto, antes de consolidarse los existentes, se fueron abriendo nuevos. Esto obviamente hizo que nosotros pusiéramos a la planificación como una de nuestras prioridades en la gestión.
Por eso el plan de ordenamiento territorial, que significa hacia dónde vamos a crecer, cómo consolidamos lo que ya tenemos, cómo van a ser las obras de infraestructura. Todas estas situaciones están plasmadas en un proyecto que financió el Consejo Federal de Inversiones, que llevó un año de estudio y de relevamiento de campo y de trabajo de todo un equipo de profesionales y que bueno, está en la etapa de plasmarse en ordenanzas por parte del Consejo Deliberante, que también fue un claro activo y protagonista de este proceso, ¿no? ¿Y el perfil de Fernández Soros cuál va a ser entonces? Bueno, yo te puedo dar el que a mí me gustaría. Un claro ejemplo es contener, como te decía, la línea de urbanización hacia las zonas irrigadas, entendiendo que debe ser productivas. Y debe ser productivas o con fruticultura o con otra actividad. Lo que nosotros entendemos es que Fernández Soros no deben ser solo casas. Entendemos que debe tener su actividad productiva como la tuvo siempre, ¿no? Tiene un perfil claramente de una ciudad que todavía mantiene su corazón de pueblo, que tiene muchos lugares con terrenos grandes, con patios, con zonas verdes. Eso claramente es un perfil de la localidad y es el que busca mucho el ciudadano nuevo que se acerca a Fernández Soros para buscar su lugar. Eso es importante, ¿no? Tener un perfil bien definido para poder distinguirse de la oferta que tiene además Chipoleti o Neuquén o el propio Vallen, que es el otro pueblo. Fernández Soros, agrícola, agroganadero, gasífero, petrolero. ¿Cuál es el futuro? Ojalá estuviéramos hablando de otra realidad de la fruticultura y hablar de cualquier tipo de actividad que sea sustentable en el tiempo, renovable, amigable con el ambiente, como es la fruticultura. ¿Sos orense de nacimiento? De nacimiento. ¿Siempre ligado a la producción? ¿O? Como casi la mayoría de los orenses que vimos, digo la mayoría, voy a arriesgarme a errar en las cifras, pero creo que muchos de los orenses hemos pasado por la cadena de la fruticultura en algún momento. Recuerdo de cuando iba al colegio secundario en 15, 16 años, en la temporada trabajábamos de peón vario o en el frigorífico, de ahí trabajé 8 años en una juguera que todavía tiene producción en Fernández Soros, así que estuvimos relacionados alguna vez en la chacra también, en algunas actividades también de chico, cuando uno en vacaciones iba a buscar un peso, que para nosotros a esas 15, 16 años era una fortuna cuando se ganaba la temporada, ¿no? Pero chacra, galpón, frigorífico, juguera, esa es la cadena que yo hice de trabajo de chico y de adolescente, que me permitió también a la vez continuar mis estudios y obviamente que eso lo hicieron muchos de los orenses. Hoy esa cadena está rota y obviamente que genera mucho menos puestos de trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo impacta esta crisis de la fruticultura que estamos viviendo en la vida cotidiana de los orenses? Fernández Soros muy fuerte. Fernández Soros muy fuerte, como debe ocurrir en muchas de las localidades del Alto Valle, digamos. Antes teníamos más de 10 galpones de empaque, frigoríficos y demás, que hoy son contados con una sola mano cuáles son los que quedan en funcionamiento y con serias dificultades, ¿no? Lo que significa una expulsión permanente de puestos de trabajo en una decadencia que trae más de entre 15 y 20 años, porque yo recuerdo desde esta época que trabajaba, hoy tengo 40 y te estoy hablando, casi 40, 39, te estoy hablando hace 20 años atrás que trabajaba en el frigorífico y ya se hablaba de que las temporadas eran cada vez más cortas, cada vez menos frutos, los vaivenes climáticos o los vaivenes internacionales de los precios de la fruta. Hoy estamos en un momento lamentablemente de una crisis muy fuerte. ¿Pensás que tiene salida todavía la fruticultura, que puede volver a ser competitiva? Creo que sí, creo que claramente sí, creo que hay que llevar esfuerzos de todos los sectores y la competitividad es sin lugar a dudas la gran clave, ¿no? ¿Y hay lugar para el productor chico, para el chacarero como lo conocemos hasta ahora? Yo creo que de la única forma es insertarse en un conjunto que pueda llevar adelante lo que antes el chacarero hacía con el tractor y no existía la trazabilidad o no existían todas las medidas que le piden hoy internacionales o nacionales, todas hace 25 o 30 años que no existían. Esto fue cambiando las reglas de juego y obviamente que el pequeño productor, para ayornarse a esto económicamente le resulta imposible. Debe generar algún tipo de asociatividad con otros productores y convertirse en una acción de conjunto, si no, no lo veo factible. Bueno, nosotros seguimos en un ratito, después de este corte, hablando con Mariano Lavín de otras cuestiones que también impactan en la vida cotidiana
de nuestros pueblos. Los espero. Continuamos por Canal 10 con Una Cierta Mirada. Continuamos charlando con Mariano Lavín sobre este Fernández Soro, como con muchos de nuestros pueblos, que viene creciendo y mucho, y que, bueno, además de los problemas urbanísticos, empieza a tener problemas de conectividad porque desbordan todos los caminos. ¿Cómo te impacta el trazado de la Ruta 22? En realidad un poco por el costado pasa, ¿no? El principal impacto se da sobre la zona rural, sobre la producción es el principal impacto. Nosotros tenemos el barrio periférico más importante de Fernández Soro en cantidad de habitantes, que es Isla 10, sí sobre el lado del río, con lo cual hay un puente elevado en esa zona y no va a generar mucho más impacto que ese, pero sí en todo lo que es la producción de la zona de chacras o la gente que vive en las chacras. ¿No te da un poco la impresión de que a veces Vialidad diseña las rutas o los caminos en el interior sin tener mucho conocimiento de cómo es la vida en ese interior? Claro, en eso debería darse la otra instancia, que es la local, para tener en cuenta, hay cuestiones que pueden modificarse y evidentemente cuestiones que no en la confección de una ruta no y tan importante como esa. Pero la diferencia con otras localidades como General Roca o como Ingeniero Huergo, por ejemplo, es que esas localidades están sobre la Ruta 22 y se han desarrollado en los dos márgenes en forma muy importante. Fernández Soro todavía tiene sobre esa zona, predominantemente en la zona rural, con lo cual el principal impacto se da en esta zona y no con la transitabilidad de la vida urbana, digamos. Claro, el problema es la Ruta 65, la ruta chica. Totalmente colapsada. Tenemos no solo el crecimiento poblacional de Fernández Soro como factor, sino también el crecimiento de las demás localidades que permanentemente tienen transitabilidad hacia Cipolletti y Neuquén, hacia General Roca. La Ruta 65 tiene momentos de los horarios pico por la mañana y por la tarde totalmente saturados, con colas que tienen más de 1000 metros. Claro, y la Maestro Espinosa puede ser una salida, no sé si en Fernández Soro se llama Maestro Espinosa todavía, en realidad esto es un vicio de verlo desde... Lo conocemos normalmente como Camino de la Falda, y del lado de Fernández Soro, obviamente que sería una alternativa importante de transitabilidad para descomprimir lo que es la Ruta 65. Sin lugar a duda, de hecho, hay dentro de las conversaciones que hemos tenido tanto con el gobernador Alberto Bretine como con el ministro Carlos Valeri, tienen dentro de la planificación de la provincia el asfaltado de este camino, tanto del lado de Maestro Espinosa, del lado de Cipolletti, como del lado de Fernández Soro, para generar esta alternativa, y el compromiso está para el segundo semestre de este año, digamos, de poder avanzar con esa obra. Así que eso va a generar un antes y un después de la movilidad entre nuestras localidades en este tiempo, porque ya hoy lo necesitamos, y ir pensando en otras alternativas, ¿no? Claro, sí, pues los problemas son no de hoy para mañana, sino de hoy para ayer. Sí, es muchísima la gente que transita permanentemente. De hecho, mucha la hace en colectivo, afortunadamente, pero tenemos una altísima incidencia de gente, frecuencia de gente que va en auto particular, con lo cual obviamente que esto es lo que satura todas las rutas. Claro, Mariano, sos una persona joven para llegar a la intendencia y leíamos en los diarios que antes habías participado en la militancia social. ¿A qué le llamamos la militancia social en Fernández Soro? Bueno, llevado a lo que es un poquito la historia rápida, porque es muy larga, digamos, ya si bien. En el colegio secundario comencé con una participación en el centro de estudiantes, en su momento como presidente del centro de estudiantes, de la práctica más genuina, si se quiere, de la política en ese momento, y hasta la más sana la considero en esa época, ¿no? Después mi participación comunitaria vino con el Club Fernández Soro, cuando estuve 4 años formando parte de la comisión directiva como secretario del club. Eso me llevó a representarlo en la Liga Deportiva Confluencia, también acompañándolo a Antonio D'Angelo, el presidente de la Liga, y en el club acompañándolo a Axel Sorefiñanco, que fue el presidente esos 4 años. También cumpliendo funciones, siempre ad honorem, ¿no? Siempre, ¿qué se parece la militancia social a la militancia política? Bueno, ¿Qué se parece y qué se diferencia? Bueno,
la más cercana e importante, digamos, de acompañamiento social que tuve antes de esta función política fue con la Fundación Manos que Ayudan, que la presidenta es Noemí Bascur, que también hizo mucho trabajo y mucha injerencia en Fernández Oro. Y bueno, obviamente que para mí es fundamental que quien vaya a la práctica política tenga claro la realidad de vida de sus ciudadanos, digamos, en detalle los barrios, en cómo se vive, en las necesidades día a día. En esa época lo recorro lamentablemente mucho más que hoy, porque obviamente la responsabilidad y la función lleva a tantas tareas diarias que entender que la gente nos reclama cuando uno dice no te veo en el barrio, no va, tiene razón que la frecuencia es mucha menos por las responsabilidades que uno va teniendo en la función que cumple. Yo lo que intento, y obviamente que es lo que la lógica del funcionamiento municipal, es que en realidad lo importante no es que yo en persona vaya a todos los barrios todo el tiempo, sino que a los barrios lleguemos con cultura, con deporte, con educación, con servicios públicos, con obras públicas. Entonces yo digo que cada uno de los actores de la municipalidad no es necesario que sea el intendente, sino que la municipalidad, el Estado municipal, esté presente con los servicios que le tiene que brindar a la gente. Me parece eso lo fundamental. Fuiste concejal por la Unión Cívica Radical. Llegaste a la intendencia de la mano de un frente que incluía a la Unión Cívica Radical y al socialismo. Pero parece que en este arte de gobernar y tratar de dejar conforme a todos o a la mayor parte, no siempre es posible. Esa alianza explotó. ¿Qué pasó ahí como para que cuando tenés que gobernar, las alianzas electorales no funcionen como parecía que iban a funcionar? En realidad la alianza local, que se llama Todos Somos Oro, los dos sellos que participamos, la Unión Cívica Radical y el socialismo, tenemos una alianza fuerte, trabajamos normalmente y venimos en conjunto, entendiendo que a pesar de las diferencias que tenemos en nuestros partidos a nivel nacional y de pertenecer a distintas líneas, claramente cuando armamos esta propuesta a nivel local es trabajar por nuestra ciudad a pesar de las diferencias y que cada uno aporte desde su lugar. Esto me parece lo rico. Lo que nosotros en su momento intentamos también es incorporar al ARI en esta alianza, que no participó formalmente con el sello, pero varios participantes, afiliados y simpatizantes del ARI participaron de nuestra propuesta electoral. El inconveniente que tuvimos específicamente, que uno de nuestros representantes que venía del área del ARI en el Consejo Deliberante, en el cual, a pesar de que en la elección tuvimos el 54% de los votos, 30 puntos de diferencia y habíamos obtenido 2 bancas en el Consejo Deliberante, la presidencia y un concejal más, este concejal, que es Claudio Correa, que representaba al ARI dentro de nuestra alianza, si bien no estaba el sello, decidió a los 3 o 4 meses de asumir que representaba otro espacio político y no a Todos Somos Oro. Con lo cual quedamos con absoluta minoría, con 3 concejales opositores y 1 solo oficialista, a pesar de haber, como te digo, haber obtenido las 2 bancas genuinamente en la elección. Y esto nos generó serios trastornos de lo político, desde el equilibrio, desde ir y plantearle a la gente un programa de gobierno en el cual el deliberante cumple una función fundamental para trabajar en conjunto de llevar adelante las transformaciones que tenemos que llevar, como por ejemplo facilitar el acceso a la tierra o modificar condiciones para que esto pueda llevarse a cabo o cualquier otra modificación desde que son sustanciales para el funcionamiento de un municipio, de una ciudad, no lo hemos podido llevar porque lamentablemente hemos tenido un deliberante que se ha convertido en un ejecutivo paralelo, digamos, que tiene su propia plan de gobierno que no fue electo por la gente, digamos, ¿no? Porque se le eligió por oposición y hoy sería oficialismo porque tienen 3 robándonos una banca, ¿no? Usurpándonos una banca, claramente. Se ha puesto áspera la política en Fernández Oro, y me queda muy poquito tiempo. Una última pregunta, ¿en qué estado está el pedido de destitución? No, había quedado, la verdad que fue si uno lo ve, del listado que se presentó, no tenía la firma, o sea, era un listado de firmas que no tenía la columna de firmas, con lo cual era el nombre, apellido, dirección, no lo tenía, había una persona fallecida que había firmado, empezaron a aparecer después personas que habían sido engañadas en la firma, que le habían dicho que era para otra cosa, pues no tenía ni siquiera el encabezado para lo que significaba. Entonces, bueno, esto el Consejo Deliberante igual le dio curso, claramente en una acción que es tendenciosa desde lo político, no me cabe ninguna duda, y terminó con una medida cautelar de la justicia que entendió que realmente es un mamarracho como lo presentaron. Y además,
luego hubo una movilización de vecinos solicitando el pedido de revocatoria de Claudio Correa como presidente del Consejo Deliberante, y el pedido de revocatoria mío había avanzado como por un caño, y que el Consejo Deliberante lo único que podía hacer era darle curso de boca de los propios concejales opositores, y cuando se presentó el proceso de revocatoria del concejal Claudio Correa, que viene desde noviembre aproximadamente, y todavía ni siquiera tuvo la revisión de las firmas. Así que bueno, esto obviamente muestra cuál es la intención. La última de las últimas, ¿radicalismo o Cambiemos? Bueno, nosotros estamos obviamente respetando lo decidido a nivel nacional, estamos acompañando, somos parte de Cambiemos claramente, y yo estoy absolutamente agradecido de todo el acompañamiento que viene haciendo el Gobierno Nacional con Fernández Soro. Nosotros tenemos más de 70 millones de pesos en obras en estos 2 años, desde proyectos de mejora del hábitat, 50 viviendas de techo digno, que hoy está en conjunto con la provincia en ese momento. Complejo agroindustrial de galpones, aportes a los clubes sociales. Es muy importante el acompañamiento. Y lo que me parece que hoy, en estas épocas inclusive son muy complicadas hoy, en esta época que estamos viviendo con el Gobierno Nacional y con las últimas medidas, lo que me parece muy importante como argentinos que entendamos que a pesar del disenso que podamos tener de las distintas fuerzas políticas, lo que hay que apoyar no es al gobierno, hay que apoyar al país independientemente de quién gobierne. Entonces, que ese poder de maniobra tenga que ser, o las disidencias, dentro de un marco de que todos debemos aportar al país y no tratar de destruir al gobierno de turno quien esté en otro espacio político, ¿no? Perfecto. Fue larga la palabra. No nos queríamos ir sin esta reflexión de Mariano Lavín y de esta situación por la que atraviesa el bloque Cambiemos y el bloque de gobierno. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de una semana acá por Canal 10 con un nuevo invitado. Nos estamos viendo. Gracias por todo.